Bueno, y estamos aquí en los micrófonos de la FM con Hiperdata también para hablar de tecnología y hoy nos movimos a las oficinas de Oracle. Estamos aquí con Germán Borromei, que es el gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, y qué bueno tenerlo de nuevo en los micrófonos de RCN y de la FM. Muchas gracias, Andrea. Un placer estar acá con toda tu audiencia. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito, porque queremos Dale. hablar de nube, queremos hablar de inteligencia artificial, que nos quedamos muy en antesala también con el anterior evento de Oracle, y ver cómo se está también transformando e innovando desde la compañía para apoyar a los empresarios, a los emprendimientos y bueno, absolutamente a todo. Pues Germán, yo creo que podemos comenzar ¿con qué? Con la IA podría ser. Porque yo me acuerdo mucho en otra charla anterior con usted, hablábamos de los agentes de inteligencia artificial y cómo esto está ayudando también a las grandes compañías, porque ese es el futuro. Muchas personas ahorita creen que eso no es, como que eso no es con ellos, que eso no es con su compañía, pero realmente esa es la realidad. Es que, Andrea, a ver, la inteligencia artificial es una de las 5 plataformas disruptivas que vemos que de acá al 2030 van a cambiar el mundo, que están cambiando el mundo en este momento. Pero puntualmente la inteligencia artificial es la columna vertebral de todas estas tecnologías disruptivas que van a valorizar, que van a generar un cambio muy profundo y generar mayor valor de mercado en todas las organizaciones, todas las empresas que las adopten y que las utilicen. Si querés profundizamos y arrancamos un poquito con la inteligencia artificial. En este momento vemos que está empezando a atravesar a todas las organizaciones, ¿sí? Algunas ya la están empezando a adoptar, algunas no se animan, algunas están en un modelo mucho más avanzado, pero sí ya vemos que este año el nivel de adopción es muchísimo más alto. Al principio todos comenzaban con pequeñas pruebas de concepto. Como muy tímidos. Muy tímidos, Sí, probar cómo funciona esto, cómo lo puedo implementar en mi organización. Ahora sí estamos viendo que ya se están empezando a construir áreas. Ya existe el C-Level de inteligencia artificial, justamente que permite a las organizaciones empezar a innovar y a crear justamente esta cultura. ¿Cómo implemento la inteligencia artificial? ¿Cómo implemento agentes de inteligencia artificial, como bien mencionabas, para mejorar? ¿Mejorar qué? Mejorar, generar mayores eficiencias en las organizaciones, generar mejor productividad, pero sobre todo las que más van a aprovecharla son las que pueden redefinir su modelo de negocio completo. Claro. Las que utilicen la inteligencia artificial para poder repensar su negocio. ¿Y qué significa esto? No es solamente un agente, cómo mejoro mi tarea, cómo resumo los correos en el día a día, cómo genero un agente para responder correos, sino cómo cambio todo el sistema productivo de mi organización, cómo cambio todo el modelo de atención de mi organización apalancándome en la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá estamos viendo un teléfono. Si sos una organización que fabrica teléfonos, que fabrica un televisor, ¿cómo hago para que todo mi sistema productivo sea muy superior, genero muchísimo más eficiencias, ¿sí? Para darle un mejor producto al cliente, a fin de cuentas, que pueda ser más productivo y más económico, que el producto al final salga en menor tiempo y termine resultando en un impacto mejor para el consumidor final? Claro. Germán, ahí es la labor de Oracle, porque ustedes son los que dan esas luces. Entonces se acerca una compañía y dice, bueno, yo creo que no, esto no es para mí, o yo solamente necesito este poquito, y ustedes son los que ahí lo orientan y les muestran como este universo de lo que ofrecen desde la compañía para que puedan pues innovar, crecer y pues no quedarse como rezagados frente a sus competencias o al mercado, como pues en general, mejor dicho. Los asesoramos primero en los procesos, los ayudamos sobre todo a cómo repensar los procesos de negocio, los procesos administrativos, cómo mejorar la forma en que operan en el día a día. Y además les acercamos, por supuesto, a la tecnología. Claro. La nube hoy es un apalancador diferencial para poder implementar inteligencia artificial. No existe la inteligencia artificial sin cloud computing. Hoy, ¿cómo manejas tanto volúmenes de datos? La única forma es a través de este tipo de tecnologías. El uso de los GPUs, por eso subió tanto el valor de NVIDIA como compañía, que es el fabricante de los GPUs. Claro, sí, los chips. Entonces, las empresas que fabrican justamente esto, bueno, ¿cómo se disponibiliza ese tipo de tecnología? A través de la nube. Entonces, les acercamos a nuestros clientes todas estas tecnologías para que puedan justamente explotarla, sobre todo explotar los datos. Sin datos tampoco hay inteligencia artificial, Andrea. Entonces, asesoramos a nuestros clientes. Tenemos una plataforma que se llama el AI Data Platform, que justamente lo que hace es te ayuda a ordenar los datos de tu compañía para poder explotarlo
con inteligencia artificial. Y también les acercamos todos los LLMs que están hoy disponibles en el mercado. Y adicionalmente, sabemos que Oracle diseña sus herramientas, aplicaciones que comercializamos en el mercado, aplicaciones de negocio, aplicaciones software as a service, que son aplicaciones nativas en la nube. Sí. Ya cuentan, todas nuestras aplicaciones ya cuentan con agentes de inteligencia artificial. Y eso es muy fácil de adoptar, por eso ya lanzamos más de 1000 agentes de inteligencia artificial, Andrea, en todas nuestras aplicaciones software as a service. ¿Y eso cómo la capitaliza? Por ejemplo, una solución de talento humano nuestra, que se llama Human Capital Management, tiene agentes de inteligencia artificial. Ahora justamente estábamos hablando la semana pasada con un banco muy importante, espero podamos hacer caso público en poco tiempo, donde cómo van a capitalizar y ahorrar 3.000 horas de trabajo. Los miden en horas de trabajo. ¿Cómo capitalizo mis 3.000 horas de trabajo por año con una ambición de reducir además 15.000 horas de trabajo de human labor? ¿Para qué? Para que esa gente pueda ser mucho más eficiente y pueda hacer otras cosas en el negocio, que le aporte otro valor, y esas tareas repetitivas, digamos, sean reemplazadas hoy por inteligencia artificial. Y esa persona pueda ser mucho más eficiente a la hora de atender a un empleado, por ejemplo, o dar un servicio dentro de la organización. Cuando llegan las compañías, ustedes tienen estas grandes reuniones y demás, ¿cómo lograr que la gente diga, no, es que esto es costoso y la verdad yo no lo quiero invertir, yo creo que yo no, me quedo como un poco rezagado? ¿Cómo llegarle a esas personas que se quieren acercar y que de pronto dicen, es muy costoso? ¿Será que solamente es para las grandes compañías? Porque esa siempre es una pregunta, pero uno sabe que es de Oracle, no, pero mucha gente no lo sabe. No solo las chicas, yo te diría que, Andrea, que las organizaciones más chicas, las pymes que están arrancando, las startups, son las que más utilizan inteligencia artificial, es al revés. Quizás tienen menos fundings, pero utilizan la inteligencia artificial para iniciar procesos mucho más rápido porque tienen menos miedo al error y necesitan fracasar más rápidamente. De cada 10 proyectos saben que el 80% no va a funcionar y solo ese 20%. Entonces aceleran justamente utilizando la nube y a través de la inteligencia artificial lo pueden probar mucho más rápido. Pueden lanzar productos al mercado más rápidamente y de una forma más económica. Ahora, las empresas grandes, sí, es como justamente, bueno, asigno budget. Todo depende del retorno de inversión que me va a traer el uso de la inteligencia artificial. Y el retorno de inversión, ¿qué puede ser? Por justamente si ahorro costos o puedo vender más. Claro. Puedo ser una empresa mucho más grande, me puedo ampliar el mercado. Puedo salir afuera de vender productos afuera del país utilizando la inteligencia artificial. Entonces el retorno de inversión del resultado que va a dar la inteligencia artificial es lo que justifica por qué hacer inversiones de este tipo. Si ya pasamos al área de la nube, que pues se necesita, ¿no? ¿Cómo guardamos la información y los datos? Y ahí viene un reto muy importante también, es el tema de la seguridad, de cómo lo manejan ustedes desde la compañía, porque primero cada vez son más y más datos, más y más clientes que quieren tener el servicio de ustedes y la responsabilidad que ustedes siempre la han tenido de resguardar esa información y que siempre esté bien. ¿Cómo es eso desde Oracle? Porque uno ve que crece cada vez más y todo tiene que estar en la nube. La nube hoy también, ¿no? Vemos como que es la arquitectura necesaria justamente para procesar estos volúmenes de datos. Pero pensémoslo por qué. Imagínate un auto autónomo, ¿no? Que se maneja solo, ¿sí? El día de mañana, transportes que se manejen solo en una empresa de logística. Imaginémonos un futuro de acá al 2030, un montón de camiones haciendo delivery en el resto del mundo, ¿sí? Automatizado, vehículos completamente manejados por energía eléctrica, ¿sí? Autónomos, que estén enviando información continua, ¿sí? De cómo van conduciendo y haciendo que las entregas sean cada vez más eficientes, más efectivas, y en tiempo real ir monitoreando, bajando la tasa de accidentes, y cómo eso genera un retorno de inversión muchísimo más alto y todo ese volumen de datos hay que gestionarlo, encima los envían en tiempo real. Hoy ya estamos viendo, como ejemplo, vemos taxis autónomos que los vemos ya en Estados Unidos. Sí. El otro día estaba en Miami, veía pasar. Son nuevos uno atrás del otro, autos que se manejan solos y son taxis que se operan solos. En San Francisco andan solos siempre, desde hace años ya. Sí. Y eso está enviando información a la nube todo el tiempo. Y popular todo ese tipo de información es lo que permite tomar decisiones y mejorar los sistemas, justamente por los cuales mejoraríamos el sistema de transporte. En este caso, estábamos hablando de logística, ya se vienen los barcos también que está armando Tesla, camiones.
Y pensemos también en lo que es otra de las plataformas disruptivas de las 5 que hablamos de la robótica, por ejemplo, es una de ellas. Una plataforma, por ejemplo, como Multiomics, que es una plataforma para todo lo que tiene que ver con todo lo que es biomedicina. Claro. Por ejemplo, la secuenciación de ADN. ¿Qué significa esto? Es las plataformas con la cual va a cambiar la biomedicina en el futuro. Por ejemplo, la secuenciación de ADN, que requiere juntar un montón de datos, utilizar esos datos con inteligencia artificial. Imagínate juntar los datos de todo el mundo, de la salud de todo el mundo en tiempo real, y que eso permita, por ejemplo, generar una cura contra el cáncer o con cualquier enfermedad. Primero, preverla de forma muy anticipada, saber 6 meses antes que me puede agarrar un cáncer determinado, generar una vacuna de acuerdo. Increíble. Pero lo vimos en el evento de Oracle, incluso se estaba dando estos anuncios directamente. Se está hablando de esto, sí. Imagínate armar una vacuna de acuerdo a tu tipo de ADN. Sí. ¿Sí? Y de acuerdo al tipo de enfermedad. Claro. Exactamente. Entonces eso es lo que se viene. Pero para eso se requiere juntar un montón de volumen de datos. Sí. Obviamente hablábamos de seguridad, los datos tienen que ser seguros, se tienen que manejar de una forma en que el dato sea anónimo. Pero lo importante, yo estaría dispuesto a entregar todos los datos. Imagina, todavía ya están los anillos que te miden justamente la salud en tiempo real. Todavía lo que falta es que empiece a detectar justamente que te pueda medir la sangre, ¿sí? Poder tener un análisis de sangre, que eso se envía a la nube en tiempo real y que anticipadamente, imagínate, los datos de todo el mundo, la historia de todo el mundo, la estadística de todo el mundo, permita justamente generar este tipo de curas o avances tecnológicos para que tengamos una vida justamente más saludable, y lo que se estima es que vamos a vivir más años también, ¿no? 125 hasta 150 años en un plazo no tan lejano. Centrándonos y volviendo a la labor que tiene Oracle y aquí en Colombia, porque yo sé que estás para Ecuador y para Colombia, ¿cómo ha sido ese apoyo también a esas startups, a los emprendimientos? Ya vámonos para esa zona, porque yo sé que incluso desde los mismos agentes de inteligencia artificial que se ofrecen, las herramientas que hay, pues son las ayudas que dan ustedes también en todo ese proceso. Hablemos un poco de eso también, que creo que es muy importante. Las ayudamos asesorándolas, sobre todo y más que todo con la nube, Andrea. Hicimos una inversión muy grande, atado a la pregunta anterior. ¿Sí? Hicimos una inversión de más de $100 millones, ya la superamos, porque invertimos en armar una región de nubes. Somos el primer vendor tecnológico que invierte en el país en armar una región de nube pública que está siendo muy utilizada por las organizaciones de acá, por varias razones. Justamente las startups son unas de las que aprovechan, las pymes, si querés, como también las empresas grandes. ¿Por qué? Porque estamos entregando latencias muy bajas, significa que los datos están acá. Al estar acá no tenés que sacarlos afuera del país, con lo cual no tienen que viajar tanto los datos y volver. Entonces funcionan más rápido las aplicaciones que se generan aquí. Están acá en el país. Soberanía de datos, están en suelo colombiano, regidos por las leyes colombianas. Entonces, empresas reguladas, organismos del Estado, pueden tener la tranquilidad que al hostear los datos en la nube de Oracle, en la nube colombiana, pueden tener los datos más protegidos desde el punto de vista de soberanía. Y lo otro tiene que ver con la seguridad, también me preguntabas. Imagínate una pyme que tiene que arrancar, si no tuviera la nube disponible, sería muy difícil hoy implementar mecanismos de seguridad que te permitan defenderte de ataques generados por la inteligencia artificial. Se están masivizando cada vez más y nosotros todo el tiempo lanzamos cada vez más soluciones con inteligencia artificial sobre la nube. Vivimos haciendo updates todo el tiempo en las soluciones de nuestra nube para que nuestros clientes estén cada vez más protegidos y puedan aprovechar justamente todo este tipo de tecnologías. Hoy no hay forma de defenderte de ataques generados por inteligencia artificial que no sea defendiéndote con tecnologías que utilicen inteligencia artificial. Bueno, le voy a cambiar el tema para otra cosa que vamos muy diferente, pero algo que mencionamos y queremos ver en qué va. Y se hablaba de la computación cuántica. Y uno dice, ¿eso en qué vamos? Eso con que se come, que mucha gente de pronto desconoce sobre la computación cuántica, Germán. No, la computación cuántica va a seguir evolucionando, falta todavía. Yo creo que, justo tuve una clase en el MIT donde se hablaba más de 5 años o 10, porque todavía hay que terminar de estabilizarla como para que esté disponible para ser consumida en una nube pública. Obviamente la teoría y lo que demuestra la computación cuántica al momento es que obviamente puede resolver
de una forma mucho más eficiente. Es una capacidad, si querés, computacional donde podés resolver más eficientemente algunas actividades, como por ejemplo resolver algoritmos criptográficos de una forma más rápida y más eficiente y con menos consumo de procesamiento que los procesadores tradicionales que conocemos ahora. Lo que más está explotando igual ahora es el uso del GPU. El GPU es lo que en este momento es lo que más está demandando el mercado, ¿sí? Y no es la única plataforma esta es una, pero hablamos de las plataformas disruptivas. Una es la robótica adaptativa, los robots. Se vienen un montón de robots y esto tiene que ver, dentro de robótica están humanoides, que ya los estamos viendo, sí, y van a ser parte de nuestro día a día. Y eso genera información, genera datos en la nube, para que sean cada vez más eficientes. Claro. Pero estaba leyendo justo un dato interesante, que ya en Estados Unidos están calculando un humanoide utilizado en cada hogar va a generar 6 billones de dólares más en el PBI de Estados Unidos. Wow. O sea, podría incrementar el PBI de Estados Unidos en hasta un 20%, ¿sí? De acá al 2030 el uso de humanoides. Un humanoide se calculaba en cada hogar. Hay otras plataformas, por ejemplo, también están los cohetes reusables. Sabemos que empresas como, ¿no? Como la de Tesla, sí, la de Elon Musk, ¿sí? Que está enviando cohetes al espacio. Esto está haciendo que enviar tecnologías al espacio sea cada vez más barato. Digo porque todas estas plataformas usadas de forma conjunta es lo que van a generar una disrupción en el mundo, en el mercado. Por ejemplo, se está hablando de generar data centers en el espacio, no sé si lo escuchamos hablar. Sí, en estos días se estaba hablando de eso, cómo lograr llevarse ya los datos fuera de la Tierra. Justamente porque ya hay satélites que pueden mejorar la comunicación. Claro. Y un data center, ¿cuál es la teoría? Tener un data center hoy en el espacio, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué lo haríamos allá y no acá? Pues nadie va a llegar a acceder a la información allá. No, por la seguridad, pues sí, más que todo es por el tema de el consumo eléctrico. Imagínate, okay, es al abastecerse del sol, la de energía solar, no, se ahorra todo. Y estar orbitando claro, en la Tierra, tenés energía solar las 24 horas del día. Si vos, claro, no tenés acá, a la noche no generas energía solar. Entonces, sí, y tiene una una absorción de la energía mucho más alta, de hasta un 80% más eficiente, perdón, un 60% más eficiente que tener un panel solar acá en la Tierra, digamos. Entonces, una es la absorción de la energía y poder generar energía más fácilmente y de forma más económica. Otra es que gracias a que existen los cohetes reusables, ya es más barato empezar a enviar elementos a la órbita. Claro. Entonces una plataforma se empieza a abastecer de la otra. Otro tiene que ver con el enfriamiento. No necesitas el consumo de agua y el almacenamiento y el enfriamiento líquido. Entonces facilitaría, la teoría dice que facilitaría esa parte. Obviamente el tema de las reparaciones hay que estudiarlo, cómo reparar. Se habla de que no reparar, justamente, de armar módulos para que ese data center sea eficiente en el espacio. Entonces hablando de este tipo de tecnologías también. Wow. Otra hablábamos de lo que es el energy storage, lo que es el almacenamiento de la energía. Eso es otra de las plataformas que, apalancada con el resto, van a generar un valor de mercado, se espera para el 2030, de más de 100 trillones de dólares. ¿Qué significa esto? Las organizaciones que se apalanquen en este tipo de plataformas disruptivas van a generar un valor de mercado, se estima, de hasta 100 trillones de dólares de acá al 2030. ¿Qué significa? Van a crecer el market cap gracias a apalancarse en este tipo de tecnologías. Si eso en el mundo, ¿sí? Si eso lo aterrizáramos acá en Colombia, hacemos una cuenta rápida, es el 0,4% del PBI mundial, podría generar de acá al 2030 entre 100.000 millones de dólares y 400.000 millones de dólares. Wow. De market cap de las organizaciones que se apalanquen en este tipo de plataformas. En la nube, la inteligencia artificial, la robótica adaptativa, biomics, como hablamos, etc. O sea que es casi duplicar de acá a 5 años el PBI de Colombia. Wow. Hablando del tema, y ahorita lo estaban mencionando, el tema de cómo se mantiene un lugar de estos de data center, la energía, el agua, y siempre se habla, no, se gasta montones de agua para mantener estos servidores. ¿Cuál es la realidad, Germán? Porque uno dice, cada vez que usas la IA o estos agentes de inteligencia artificial estás gastando tanto de agua. ¿Eso qué tan cierto es y cómo se maneja realmente atrás? En cuanto a lo que es el consumo de agua,
los data centers no generan mucho consumo de agua. El otro día estaba viendo justamente en un podcast de un colombiano muy famoso aquí, que había hecho el cálculo y no se utilizan más de 2 piletas de aguas olímpicas para lo que es abastecer, porque el agua que se utiliza en los data centers se recicla completamente. Se consume muchísimo más, se gasta muchísimo más agua cocinando 20 bifes de agua en lo que es producir carne, que en lo que es consumir agua hoy en un data center. Claro, porque eso siempre lo han sacado y dicen, entonces, que si usted está usando, por ejemplo, el ChatGPT de OpenAI y demás, pues usted va a estar ahí siempre gastándose mucha agua y eso también hace que la gente como que no sea muy cercana a la IA. Germán, ¿qué decirles a las empresas, esas pymes que de pronto todavía están muy tímidas al acercarse al uso de la tecnología? Ustedes incluso tienen este marketplace con estos agentes de inteligencia artificial que son realmente de gran ayuda y se ven muchos que sí lo usan y que realmente pues ese es el futuro, apoyarse de estas tecnologías. ¿Qué decirles a los que no se han acercado mucho o no saben cómo hacerlo? O hay incluso compañías que dicen hay que usar la inteligencia artificial y metámonos en esto, pero ni siquiera saben en qué. Si ni siquiera saben en qué usarla, pues tampoco va a funcionar. ¿Qué decirles a ellos que todavía no están como tan cercanos con la tecnología? Que se acerquen a nosotros. Tenemos varios programas para asesorarlos, para asistirlos, para acompañarlos con utilización de nube. Tenemos créditos de nube gratuitos y tenant eternos para darlos sin costo para las empresas que están iniciando, para poder probar e iniciar sus primeros proyectos con inteligencia artificial. Y además armamos un ecosistema donde a las startups justamente lo que hacemos es juntarnos con todo nuestro sistema de clientes y de partners. ¿Para qué? Para que puedan promocionar y promover cada solución que sacas. Si sos una pyme, una startup, que digo, saco una solución, una aplicación, perfecto, nosotros te ayudamos a subirla a nuestro marketplace, que la vean todos nuestros clientes, todos nuestros aliados y que justamente se pueda hacer mucho más popular y más fácil de ver. Bueno, y esta última pregunta, Germán, es para usted que le gusta tanto la tecnología, que yo lo veo que es más apasionado y tiene que ver con cuál es esa plataforma que usa usted de inteligencia artificial. ¿Cuál usa y por qué? Porque es que mucha gente, usamos muchas, pero a veces de pronto, oye, esta es buena para esto. Y un tip, usted que sabe tanto de tecnología para usar bien un asistente de inteligencia artificial. Mira, primera pregunta es ¿qué uso yo? Yo uso mucho Grok. Utilizamos ChatGPT, Codex. Pero la realidad es, y la recomendación para todos es que utilicen, cada herramienta artificial tiene, cada LLM, digamos, tiene su, si querés, su foco o su virtud. El tema es que esto va a cambiar. Lo que yo diga en 3 meses ya no sirve. Puede estar lo que otra yo diga ya. puede cambiar. Sí. Claro, porque hoy tenés una plataforma, en un momento fue Grok, después fue Llama, después fue Gemini, ChatGPT, ¿no? OpenAI, y todas van cambiando. Cloud de Anthropic, por ejemplo. Cloud de Anthropic es una herramienta también espectacular. Wow. Es muy interesante utilizarlo. Por ejemplo, para los programadores, hoy programar es muy fácil, por ejemplo, generar código utilizando Cloud. A mí me gusta mucho Grok, es muy sincera, muy directa, que es lo que la trato de entrenar. No me gusta que la inteligencia artificial me esté diciendo qué buena que es tu lo pregunta. máximo, No, tú sí no, eres al perfecto. revés, que me corrija. Eso da un poco de rabia. Uno dice, Sí. no, necesito la verdad, no que me estés alabando lo que estoy diciendo. Pero para cada tipo de uso, generalmente, y siempre es lo que recomendamos nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, a nuestros clientes los asesoramos de acuerdo al caso de uso. Exacto. Que quieren resolver, a la gente que quieran crear, qué es lo que quieren resolver, qué es lo que quieren optimizar. Le mostramos con qué herramienta es la más conveniente para utilizar y sobre todo para que te genere el consumo adecuado de acuerdo al tipo, al ROI o al retorno de inversión que querés generar en tu negocio. El consumo de tokens, el precio de los tokens. También tenés, si vas a usar los modelos de frontera, los modelos de frontera son la versión de cada LLM, la última, la más nueva. Por ejemplo, no sé, Gemini será la 3.2. Exacto, pero por ahí puedes usar la 2.0 que es más económica. Lo mismo con ChatGPT, lo mismo con Claude. Entonces, de acuerdo a lo que vos quieras resolver, con cuál te alcanza para resolver la problemática que querés y que sea más eficiente el uso de la inteligencia artificial y que te consuma, si querés, menos nube. Claro. Cuanto más satisfecho esté nuestro cliente, que le consuma lo menos posible, que gaste lo mínimo posible para que le genere mejor retorno de inversión, sabemos que más nos va a volver a elegir y se va a apoyar más en nosotros para asesoramiento. Qué bueno. Yo creo que lo importante, y después de terminar esta charla, es el apoyo.
el acompañamiento que ofrecen ustedes y saber que es algo personalizado, ¿no? Porque cada empresa, compañía, pyme y demás necesita ese proceso porque todos estamos aprendiendo de la tecnología. Y como va avanzando y van saliendo tantas cosas nuevas cada día, pues qué mejor que apoyarse, el caso pues de todos con Oracle para que aprendan un poco más sobre estos temas. Totalmente. Y mira, y yo te digo que lo que nos sorprende es lo fácil que es de usar. Nos pasó también hace 15 días con un cliente, otro banco importante, que nos mencionaba, nos pidió ayuda, ayúdame a construir agentes que me resuelvan estos problemas, agentes de inteligencia artificial. Y cuando vieron lo fácil que es de usar la herramienta, digo, no me ayudes más, yo me los hago solo. Ayúdame a hacer algo más complejo o a entender más cómo utilizar la herramienta porque prefiero hacerlo yo solo. Soy más eficiente haciéndolo solo por lo fácil que es. Entonces, ya nuestros clientes se asombran de lo fácil que es implementar inteligencia artificial cuando tenés armado bien el modelo, cuando tenés armado el modelo de datos y la forma de acceder a la inteligencia artificial con una plataforma segura y sustentable para generar un caso rápido de negocio y que le sirva al cliente y le genere un retorno de inversión mucho más acelerado. Claro. Pues Germán, un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de la FM, en Hiperdata, en RCN Radio. Gracias por hablar de esos temas, podemos hablar horas, pero bueno, el tiempo a veces es corto también y vamos a seguir viéndonos, hablando de este tema que no para y que vamos a estar siempre hablando de la innovación y el desarrollo que tiene la tecnología. Cuando quieras, Andrea, porque en 3 meses seguro que viene algo nuevo y vamos a poder dar novedades. Así que un saludo y gracias.